Bueno, muchas gracias nuevamente por estas exposiciones. Y ahora continúa con la próxima disertación el médico veterinario Sebastián Muchut. Él es médico veterinario, egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Esperanza, es doctor en ciencia animal y es docente en el área de parasitología y enfermedades parasitarias y tiene varias publicaciones en la especialidad y la invitación especial para el doctor Muchut es por este relevamiento que ha hecho junto al equipo de trabajo de la eficacia antihelmíntica en establecimientos bovinos de Chaco, Formosa y Santa Fe. Así que estamos muy interesados en conocer el trabajo, que algunos ya lo hemos leído porque estuvo recientemente publicado y divulgado. Así que, bueno, bienvenido, Sebastián. Buen día a todos y gracias Laura y Jorge por la invitación. Es un honor para mí compartir esta información con toda la audiencia. Corrijo un poquito la presentación. Fui docente de parasitología en Tandil y ahora estoy trabajando en INTA Rafael. Bien, les voy a comentar un poquito los resultados de este estudio, que son parciales porque todavía se mantiene en vigencia el estudio. Comenzó allá por el año 2023, como lo dice el título, es un estudio de eficacia de los antihelmínticos en nematodos gastrointestinales de bovinos, y si bien inicialmente lo comenzamos en el área centro y norte de provincia de Santa Fe, después decidimos extendernos un poquito más a provincias como Chaco y recientemente Formosa, y queremos por ahí seguir abarcando algunos establecimientos más en esta provincia. Bien, como les comentaba, inicialmente arrancó como un monitoreo de la provincia de Santa Fe, que fue financiado por la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación, y después, a partir del año 2024, lo incorporamos como una actividad dentro de proyectos estructurales de INTA. Y ahí sí decidimos extenderlo al resto de las provincias como Chaco y Formosa. Bien, como objetivos generales del proyecto, primero, como les comentaba, es conocer el estatus actual de resistencia de los nematodos, de los nematodos en la región centro y litoral, ya del litoral, digamos, de Argentina. En segundo lugar, y como comentaban los discutantes anteriores, a partir de coprocultivos, conocer la proporción que representan los géneros de nematodos previo al tratamiento, y después los que sobreviven a esos tratamientos también poder contar con esa información. Y otra que aprovechamos, y a los establecimientos a los que relevamos le hacíamos una encuesta al productor o veterinario encargado sobre el historial de uso de antiparasitarios que venían realizando, como para tener justamente ese tipo de información para ver si se correspondía con el estatus de resistencia que manejan en esos establecimientos. Bueno, esto por ahí se lo mostró un poquito César, es cuál es la situación de resistencia antihelmíntico en bovinos de Argentina, así que lo voy a pasar rápidamente. En este reglamento que nombró César también en 2005, como por ahí datos fundamentales, que el 55% de los establecimientos presentó resistencia a ivermectina. Después, en otro relevamiento del año, que fue el último a nivel nacional, del año 2017, que llegó, bueno, como encabezó Cristel, ahí sí aumentó la prevalencia de resistencia a ivermectina, pasó al 93%, y en benzimidazoles, como comentó César, pasó de un 10% a un 28%. Así que la tendencia es en aumento, ¿no? Eso es la información más actual que tenemos a nivel país. Y sí, también es importante que tanto para en benzimidazoles no hay casos de resistencia
en bovino. Bien, esto es importante por ahí, que este estudio lo estamos llevando adelante desde INTA Rafaela, el Laboratorio de Parasitología, en forma conjunta con la Agencia de Extensión de INTA Tostado y también en colaboración participa la experimental de INTA El Colorado en Formosa. Bien, ¿en qué consiste este reglamento? Bueno, como lo comentaba Pedro, la técnica de referencia para diagnosticar resistencia es a campo, es el test de reducción en el conteo de huevos. Llevamos hasta el momento 16 establecimientos relevados en estas 3 provincias que les comentaba, Santa Fe, Chaco y Formosa. Como les comenté, arrancamos con provincia de Santa Fe, por lo cual la mayoría de los establecimientos pertenecen a la provincia de Santa Fe. Probamos o evaluamos 4 grupos químicos, las lactonas macrocíclicas, y como representante de ellas, la ivermectina, benzimidazoles. El benzimidazol que elegimos para realizar las pruebas fue el ricobendazol, que es el inyectable, que consideramos que es el que más se utiliza a campo. Y dentro de los imidazoles, digamos, el Lamisol es su representante. Y en algunos de los establecimientos probamos este nuevo grupo que comentaba Pedro, que es el monepantel, su representante, que son los derivados del aminoacetonitrilo. Pero también probamos en algunos establecimientos porque lo que vimos es que, ya les adelanto resultados, en todo funcionaba muy bien, pero era porque nunca se había utilizado. Como es tan nuevo, era como le estábamos presentando el principio activo a los parásitos, entonces tuvo muy buena eficacia y después, por una cuestión práctica, decidimos cambiar a otro principio, porque la información que nos aportaba, digamos, era que era susceptible, y dijimos, bueno, ya vamos a ver por qué lo sustituimos. Y bueno, como les comenté, también realizábamos esa encuesta diagnóstica para obtener información del historial previo de tratamiento. Bien, ¿en qué consiste el test de reducción? Rápidamente, bueno, seleccionábamos animales cuyo HPG sea mayor o igual a 200 huevos por gramo. Al día 0, como comentaba Pedro, aplicamos los tratamientos, tomamos muestra de materia fecal para conteo de huevos y realizamos el coprocultivo pretratamiento para obtener esa información que decíamos para saber la proporción de géneros que estaban parasitando esos animales. Y al día 14 tomamos muestra nuevamente, hacíamos los conteos de huevos y el coprocultivo para ver si sobrevivían parásitos a los tratamientos e identificar esos géneros. Se calculó la eficacia, luego se identifican los géneros pre y post tratamiento y con esa información elaboramos un informe final con las recomendaciones para cada uno de los establecimientos, dependiendo cuál era la droga efectiva. Si es que tenía también caso de resistencia, le hacíamos la recomendación a seguir. Bueno, estas son algunas de las imágenes. Sí, fundamental, que lo comentaba Pedro, consideramos esto de hacer los coprocultivos justamente para identificar la población parasitaria que tienen presentes esos animales. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a la información que nos interesa a todos. Géneros prevalentes, y los separé un poco por la región. Chaco y Formosa, un poco lo que venían anticipando César y Pedro. Como vemos, en un 70% prevalece Coperia, y lo sigue en un casi 15% de Moncus, que era lo que por ahí se esperaba. Y después, en tercer lugar, el género de intestino grueso, Esophagostomus. No se alcanza a ver la línea porque es muy pequeño, hay un leve porcentaje de estertagia y sí un 2,5% de Trichostronchulus. Sí se ve que Trichostronchulus prevalece. Así que bueno, sí nos sorprendió que mucha Coperia. Y después en provincia de Santa Fe, no es muy diferente, pero sí vimos, aumenta la proporción de Moncus, bajando un poquito la proporción de Coperia. Coperia queda en un 57% y el Moncus no llegó a leer, pero son 30 y pico %.
Y ahí sí aparece en mayor proporción ostertagia. La ostertagia aumenta un poquito. Lógicamente son porcentajes muy chicos, no llega a 3% de ostertagia. Y esofagostoma un 7-8%. Pero bueno, son bastante similares en las dos regiones, pero sí, digamos, en el norte de Santa Fe tenemos un poquito más de prevalencia de Moncus que lo que tenemos en Chaco y Formosa. Así que esto es pretratamiento, ¿no es cierto? Esto es la prevalencia de géneros sin efecto de los tratamientos. Y esto es promedio de todos los establecimientos, no es de cada establecimiento. Bien, la información de la resistencia. En total 16 establecimientos y, como ven acá, la información para ivermectina. En Santa Fe hablamos 11 establecimientos, los 11 presentaron resistencia a ivermectina. En Chaco 4 establecimientos, los 4 resistentes, y en Formosa 1 establecimiento también resistente. En total, 100% de resistencia a ivermectina. El siguiente grupo, el de ricobendazol. De los 11 establecimientos de Santa Fe, 7 presentaron resistencia a ricobendazol. De los 4 establecimientos de Chaco, 1 presentó resistencia a ricobendazol y bueno, el de Formosa era susceptible. Así que nos da 8 de 16, 50% de resistencia a ricobendazol. Pero después vamos a ver, vamos a desglosar esta información, los porcentajes están muy al límite, no es la misma información que tenemos para ivermectina. Bueno, levamisol, la verdad, un relojito, 0% de resistencia, y monepantel igual, o sea, 100% de eficacia, como quieran sumarlo. Vamos a ver, igual, que no es 100% de eficacia, como mostraron ustedes, algo sobrevive a monepantel, pero no es resistente, sino falta de eficacia por ahí sobre esofagostoma. Bien, y el otro grupo que agregamos en esos campos donde no probamos monepantel fue el moxidectin, que como dice ahí es en 6 establecimientos de la provincia de Santa Fe y en 2 de ellos presentó fallas. O sea, nos da una proporción de 33% de resistencia. Son todos campos donde también falló la ivermectina, ¿no? Así que 2 de 6 para moxidectin. Bien, los géneros que recuperamos para cada uno de estos principios activos, donde fallaron, ¿no? Para ivermectina, el 72% prácticamente de lo que sobrevive al tratamiento es coperia y el resto hemoncus. Como lo venían comentando, en eso coincide la información. Para ricobendazol, bastante parecido, pero mayormente, incluso hay establecimientos donde el 100% de lo que sobrevive es coperia. Y después para moxidectin se invierte la torta. Y sí, es hemoncus el que prevalece con un 82%. Ahí no llega al 100% porque hay algún resto de género, pero no llega a ser resistente. Hay algún o en el caso de Rico, hay algunos ostertagia dando vuelta, pero no le da para ser resistente. Son largos que escapan a la eficacia. Pero bueno, yo creo que es interesante esta información, sobre todo cómo se invierte con ivermectina y con moxidectin, ¿no? Son las mismas poblaciones sometidas a uno u otro tratamiento como discusión. Bien, de acá seguimos con datos de la encuesta. No, esta es la tabla más desglosada, pero bueno, lo interesante que quería por ahí mostrarles con esta tabla es que estos son todos, no, esto no marca, pero lo de la izquierda, bueno, la columna ivermectina son las eficacias individuales de cada establecimiento, están en naranja porque son todos resistentes, ivermectina, pero fíjense que en el mejor de los casos llegó a un 68%, levamisol, bueno, va de 98 a 100%, la verdad por eso yo decía un relojito. Y en ricobendazol, las fallas son de 86 a 95%, o sea, está muy ahí, muy cerca a
a eficacia, digamos, bueno, 70%, el más bajo creo que fue. Está nada que ver a la situación de ivermectina. Y bueno, y moxidectin es 80% de la eficacia más baja. Sí. Por lo que recomiendo la UAP, ¿no? Sí. Bien, bueno, y ahí también se repite lo que marcaban que para ivermectina hay establecimientos que daban post-tratamiento mayores conteos que pre-tratamiento. Incluso le puse el valor negativo, ¿no? Por ejemplo, da menos 19. Pero bueno. Creo que eso da un panorama de lo que pasa a campo muchas veces, que a veces el productor aplica el tratamiento y se queda tranquilo que ya trató y adentro está pasando esto. Sí. Sí. Claro. En el mismo momento se aplicaron los 3 tratamientos, o sea, son los mismos parásitos sujetos a... Bueno, no es tan grave, por eso quería mostrar los datos. Por ahí el caso de ricovendazol o moxidectin, porque te está aportando un 70-80%, pero en estos casos de ivermectina sí. Bien, seguimos. Bien, dentro de la información que colectamos de las encuestas, y aclaré acá que no era el objetivo, pero casi un 38% de los que respondieron las encuestas eran profesionales porque la vía de contacto nuestra era a través de los veterinarios a los establecimientos, entonces varias veces los que respondían las encuestas eran los propios veterinarios. Entonces puede haber información sesgada, por ejemplo, el grado de conocimiento de los productos, a veces el productor no los tiene y sí el veterinario, nada más que eso. Cuando le preguntábamos qué antiparasitarios utilizan en el establecimiento, para sorpresa nuestra, bueno, el más utilizado fue ricovendazol y en segundo lugar levamisol. Por eso aclaro lo que por ahí cerca de la mitad de los que respondían eran veterinarios. No sé si era por ahí también por el miedo a la crítica. Pero bueno, después está ivermectina y bueno, también si dividimos, está ricovendazol, albendazol y fenbendazol, si lo sumamos a lo mejor da más del 50%. Pero están los benzimidazoles bastante. Bueno, no los probamos en este estudio, probamos el inyectable que fue el ricovendazol, porque consideramos que era el más utilizado, pero sí es una deuda que tenemos que por ahí en el estudio que hicieron en 2017 vieron alguna diferencia del oral con respecto al inyectable. Buenísimo, ahí Carlos. Perfecto. Así que lo va a abordar después, Carlos. No, era esa pregunta y a lo mejor, sí, a lo mejor tendría que ser más específica la pregunta. Pero bueno, también está abierta así, está abierta la interpretación del que la responde. ¿Sí? Así, está textual como está en la encuesta. Sí, sí. Bien.
Siguiente. ¿En qué momento desparasitan los terneros de recría? Y bueno, esta también, la mayoría respondió que al destete, antes de ingresar a la recría, que digamos lo que hace tradicionalmente, y en segundo lugar, una vez ingresados a la recría. Y referido a eso, también la siguiente, en general, ¿cuántas veces recibe tratamiento antiparasitario la recría? Y está un poco repartido, entre 2 a 3 veces, con 46%, más de 3 veces, un 31%, y un 23% una vez. O sea, se trata bastante la recría, pero también eso puede explicar un poco lo que se ve después. Bien, esta parece interesante. En caso de utilizar ivermectina o dormectina, ¿en cuál de estas situaciones es más común su aplicación? Y la mayoría, el 85%, contestó al nacimiento como preventivo de miasis o bicheras. Y el resto dentro del esquema de tratamientos contra la garrapata. Y después, bueno, no la utilizaban, no respondieron al menos como antiparasitario interno. Es que es por ahí lo que charlamos por fuera, digamos, que se utiliza masivamente la lactona por el espectro que charlábamos hoy también, para otros usos, y se le pega al parásito intestinal desde el nacimiento, ya lo viene acompañando al ternero, tiene una miasis, prevenís con una lactona. Bueno, y ahí venía el amplio espectro terapéutico de las lactonas, que se utilizan para miasis, garrapatas en el norte, sarna en el sur, y cómo afecta esto a los nematodos gastrointestinales. Pregunta por ahí o discusión para la jornada. Bien, para ir terminando. La eficacia de ivermectina para el control de los géneros de nematodos de mayor presentación en bovinos se encuentra seriamente comprometida en la región donde se llevó a cabo este estudio. Aunque de menor magnitud, también es alarmante la situación observada con el ricobendazol, con lo que ya comentamos. Estos resultados refuerzan la necesidad de realizar chequeos post-tratamiento, que es algo que no se hace. De rutina no se hace chequeo, esa es una realidad. Y el productor lo ve, sí, el productor lo ve. Bueno, y la última, el profesional veterinario debe cumplir un rol clave en el asesoramiento del control parasitario a fin de evitar pérdidas productivas. Creo que ahí tenemos más para participar los veterinarios. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la disertación. Y bueno, la verdad es que justo teníamos como invitado para seguir hablando de este tema de la realidad por ahí en la casuística, de la resistencia de estos fármacos en Formosa, que esa disertación la iba a dar el doctor Mancebo, pero por cuestiones de salud él no nos va a poder acompañar hoy, así que nos va a quedar, la verdad, de una información de 40 años. El doctor Mancebo tiene mucha expertise y sobre todo esto, que es un centro de investigaciones que ofrece el servicio a terceros, así que hay una gran cantidad de muestreo que está muy interesante para abordar y ver la casuística de la etiología de los parásitos que se encuentran. Pero bueno, ya vamos a tener la oportunidad de compartir. Pero bueno, justo nos queda eso. Y bueno, hay muchos, en Formosa también hay veterinarios que traen la muestra, que sí siguen el post-tratamiento, que está bueno, esa información no hay que procesarla y publicarla. No hay trabajos por ahí de datos epidemiológicos porque no se han publicado, pero por ahí hay un buen backup en el CID, por eso de 40 años, y afortunadamente, si bien hoy
El doctor Mancebo ya no nos acompaña en la institución porque ya se jubiló. Sin embargo, ha dejado una técnica formada, que es Juana, que está dentro de nuestro equipo de trabajo, que maneja ahí, tienen el librito de César Fiel y Pedro Estefan como referencia para ver, y tiene mucha expertise y el ojo puesto para la observación de larvas y definir el género, la especie. Así que está muy bueno. Eso que por ahí cuando hablábamos si teníamos algún centro donde se hace el diagnóstico, y afortunadamente aquí en Formosa sí tenemos para hacer copro y el cultivo de larvas, así que hay que trabajar más el tema y sobre todo generar documentos científicos para poder tener datos científicamente avalados, ¿no? Así que bueno, gracias Sebastián. Y bueno, esta sería la mesa redonda antes del almuerzo para compartir todo esta primera parte de lo que fueron los parásitos internos, la resistencia, los tratamientos, que seguramente ya por la tarde con Carlos vamos a ahondar en el mecanismo de acción de de los fármacos que están disponibles, y va a seguir hablando de la resistencia. Pero ahora, a ver si alguna consulta, algún tema que quieran traer a la mesa para poder discutir de estos 3 insertantes que estuvieron acompañándonos hasta el momento. Por lo menos en los que trabajamos en gastrointestinales, no recomendamos el uso de las de larga acción para endoparásitos, un poco para no fomentar el desarrollo de resistencia, por justamente la persistencia, que seguramente Carlos también algo comentará de la persistencia de acción de estos productos, que termina favoreciendo el desarrollo de resistencia. ¿Sí? Y además las pruebas que hemos hecho inicialmente no lográbamos con las de alta concentración de mejorar sustantivamente la eficacia clínica, así que seguía siendo resistente aún con las de alta concentración. En vez de hacerlo a los 14 días tendría que hacerlo alrededor del día 21, 21 días. ¿Sí? Sabéis que lo que yo le preguntaba a Pedrito hoy, cuando una cepa está establecida genéticamente como resistente, ¿no? Yo te preguntaba si eso bajaba con el tiempo. Y claro, también Carlitos dijo que era fijo, pero el asunto es, yo siempre me oriento por las bacterias, ¿no? Entonces, cuando una bacteria se establece como resistente, esa es resistente en el medio al antibiótico que esté presente, pero esos cambios que se producen en la bacteria, sean metabólicos, estructurales, lo que sea, que le dan resistencia, al mismo tiempo, en general, la ponen en inferioridad respecto a la población general. Entonces, si con los bichos, ¿sí? Pasando a pluricelulares, ¿no es cierto?, organismos desarrollados, ocurre algo parecido, eso explicaría que por ahí la población resistente pueda competir con la no resistente, podría competir con la resistente para tratar de ocupar el lugar de nuevo, ¿no? Ahora, ¿eso cómo se asocia con esto que hicieron ustedes, que es infectar nuevamente, inocular nuevamente con resistente, y que eso funciona? Pero sí, con sensible. ¿Puede existir un mecanismo así o simplemente es porque ocupan el lugar y no le dejan lugar a los otros? No lo sé. No pareciera, digamos, la experiencia que tenemos no pareciera que tenemos ese tipo. ¿Estudio? No sé qué pasa con gastrointestinales, pero en el caso de garrapata
para algunas drogas hay reversión natural de la resistencia si se deja de utilizar el producto por este periodo. Se conoce para la mitraz porque es una resistencia metabólica, no hay resistencia genética. En el caso de la resistencia genética, aunque monopiretroide, no es reversible, salvo que suplante la población resistente por una sustitución. En gastrointestinales, los trabajos con Bayer en Sudáfrica, con benzimidazoles, demuestran también que después de 12 o 15 años de no usarlo, usaban una vez y tenían buena respuesta, y como decía Pedro, la segunda o tercera vez aparecía otra vez la resistencia, que hay una memoria genética bien clara. Aparte, el comentario que hiciste, Jorgito, hay estudios estos de hibridación, porque vos cuando pones sensibles y resistentes, las dos poblaciones conviviendo al mismo tiempo, hay que ver la capacidad que tiene el gen de resistencia en ser dominante o recesivo. Entonces, a medida que se van cruzando los parásitos, que empieza a tener proporción, digamos, de dominancia más importante que la resistencia, es como si volvieras para atrás, pero volverías a reproducir todo el proceso genético de vuelta. Esa es, cuando conviven las dos poblaciones. No, termino esto. Pero lo que se ha visto es que cuando se consolida el gen de la resistencia, o sea, estructuralmente y funcionalmente, el parásito cambió, eso no tiene reversión. Y tiene que ver con la aplicación de la dosis. Vos le ponés 200 microgramos o 600 microgramos y no pasa nada, claro. No logra la dosis, digamos, por más que lo empapes al parásito, no va a ser eficaz. Ya cambió de lugar de acción. Tu planteo es interesante y para el recambio de cepa sería deseable, digamos, que se pasara. Que pierda vigor híbrido, digamos, la población, ¿cierto? Pero sería más fácil el recambio. No tengo datos de eso. Bueno, gracias. Muy interesante la discusión a partir de la pregunta de Jorge. Suscribo lo que decís, Pedro. Lo que sí está demostrado es que, y en respuesta a lo de Jorge, a medida que aumenta la presión de selección, las cepas resistentes tienen cambios fenotípicos que hacen que, inclusive haya más patogenia. Me acuerdo de los viejos trabajos de Lubega en McGill, cuando yo estaba haciendo el PhD, que las cepas, a medida que seleccionaba por más resistencia, cambiaba hasta el tipo de patogenia o el tipo de lesión. Lo que pasa con respecto a la no respuesta o a la no reversión en general es que una vez establecido, lo que puede haber algunas modificaciones con respecto a qué tipo de alelos se van expresando en la población resistente. Y sabemos que, después yo voy a hablar un poquito por ahí, hay, por ejemplo, la resistencia a los benzimidazoles, hay alelos que predominan, o sea, cambios de aminoácidos que son los que predominan de acuerdo a la población. Entonces, básicamente, lo vemos clínicamente como resistencia. Lo que puede ser es que a medida que hay cepas más resistentes, haya modificación en la proporción de los alelos. Pero yo quería cambiar un poquito de tema. Pedro, me gustó mucho tu vuelta, en tu presentación, la vuelta a los conceptos básicos de la patogenia, digamos, cómo el concepto fisiopatológico, a través del cual media la infección parasitaria, tiene este impacto en ganancia de peso, en desarrollo, en la sonda de crecimiento. Hace mucho que no hablamos, por eso te quiero preguntar esto. ¿Hay algo nuevo con respecto al impacto en el desarrollo de inmunidad? ¿Qué pasa para esos animales que se van a enfrentar por primera vez a una alta carga parasitaria donde puede haber mezcla de cepas que ya son, o sea, que son susceptibles, pero que puede haber mucha población resistente? ¿Qué hay nuevo en inmunidad a nivel de abomazo, a nivel de inmunidad local, todo lo que tantas veces discutimos hace años y yo le perdí el track? Sí, el tema inmunidad normalmente ha estado vinculado a respuesta animal y a la potencial producción de vacunas. O sea, esa es, digamos, un poco los subtítulos que podríamos poner. Con respecto a la respuesta animal, lo que sí se sabe es que la inmunidad arranca. Primero, el animal tiene que estar expuesto a la infección parasitaria. Eso está claro.
en la medida que se ponga tempranamente en niveles que no sean lo suficientemente patogénicos para producir pérdidas en producción, empiezan a estimular la inmunidad. De hecho, nosotros tuvimos una línea de trabajo hace unos 20 años atrás con Dieguito Ferreira, que lamentablemente falleció, en el cual inoculábamos los terneros al pie de la madre con larvas, en dos o tres esquemas distintos de infecciones a los terneros cuando estaban al pie de la madre. Y destetábamos y después lo mandábamos a la pastura y veíamos la respuesta que tenían con respecto, inmunitaria obviamente, a la expresión en los conteos de huevos. Y era notable, excretaban un cuarto menos de huevos que los que no habían tenido, la cría natural, digamos. O sea que eso está comprobado, algunos trabajos en Dinamarca se habían hecho también con respecto a eso. O sea que la inmunidad claramente, digamos, mejora al animal la respuesta y desde el punto de vista de manejo baja la contaminación de la pastura con huevos, que eso es un poco la clave de algo comentamos ayer un poco en el viaje, pero en ovinos está muy desarrollado el tema de la selección de ovinos resistentes a parásitos internos, entre las cuales lo que se individualiza es la característica fenotípica del parásito de la bajada de conteo de huevos. En bovinos no tanto. Nosotros estamos trabajando en este momento en una cabaña en Uruguay, en una selección de toros Hereford en base a resistencia. Llevan 2 años. Y vemos, hay una dispersión de datos tremenda, o sea, es una cuestión individual. No es que vos encuentres una línea genética del padre en la cual le transmita a su progenie el carácter de la resistencia. A lo mejor de 50 terneros que nacen, 2 o 3 llevan la resistencia y el resto vuela igual que el resto. ¿Por qué es esto? Porque el tema de la inmunidad está manejado por el sistema de histocompatibilidad, que es un complejo de genes entre los cuales hay un sector que maneja, digamos, el reconocimiento a los antígenos que entran del exterior o el reconocimiento de las propias células como propias para no reaccionar, las dos, y maneja la velocidad de reacción. Esos toros o los animales que reaccionan rápidamente están dotados genéticamente para que la velocidad de la respuesta inmunitaria sea mayor que la que no lo tiene. ¿Tá? Entonces, nosotros estamos trabajando ahora a ver, estamos ahora en un proceso previo a determinar la herencia, es la diferenciación parental poblacional para ver cómo están esos toros que estamos seleccionando para usarlos en la progenie. Tenemos ahí 30 vaquillonas en este momento que están preñadas con toros de baja resistencia y de alta resistencia. Cuando sea la aparición los vamos a estudiar a ver si realmente logramos el carácter sea heredable y en qué proporción. Así que ese es un tema, digamos, que nosotros siempre decimos sería extraordinario que se pudiera avanzar a punto tal que podamos generar vacunas en el bovino. En el bovino hay, para moncucha hay vacunas y están demostradas, no son del todo prácticas, pero con antígenos ocultos, tiene sus problemas. Pero en el caso del bovino está muy complicado. El tema de la resistencia, aparte, cómo funciona el mecanismo inmunitario en el cuajo o en el intestino es distinto, son los dos distintos. Uno genera, vos cuando haces una necropsia en un animal, por ejemplo, que es parasitado, ves los linfáticos del cuajo grandes, jugosos, con una reacción tremenda, sin embargo está lleno de parásitos. ¿Por qué? Porque tiene una linfoblastogénesis negativa. O sea, se agranda, pero no multiplica linfocitos para generar la respuesta. Y en cambio el intestino es positiva y la respuesta es importante. Por eso la coppelia se mueve o desaparece más rápido o el anticuerpo. Entonces, es muy complejo y también de cómo presentás el antígeno. Porque el parásito está metido en un tubo ahí prendidito. ¿Cómo le llegás a él con el anticuerpo o con lo que fuera? Así que es un desafío. Realmente nosotros estamos revisando permanentemente toda esa bibliografía, pues nos hemos vuelto locos toda la vida con esto. Siempre la idea fija fue la de ver si podemos mejorar ese capítulo que no se logra avanzar.
No, excepto, claro, excepto para Dictiocaulus, que es la lombriz del pulmón, que en este momento sí hay vacunas. Apareció el dictol, la original, que era la larva 3 irradiada, y ahora hay vacunas nuevas con parte somática del tejido muscular que aparentemente también están respondiendo bien, DMSD. Sí. Pero el Dictiocaulus tiene otro ciclo, nada que ver con esto, así que es realmente un tema desafiante, muy desafiante. Ahora que hablan de la inmunidad, con Dictiocaulus, ¿te acuerdas cuando hicimos el trabajo para los franceses, César? Los franceses nos mandan, obviamente, el parasitólogo del gallego, ¿no? Yo iba al costado. Los franceses nos mandan un protocolo, querían hacer una infestación experimental con Dictiocaulus. Entonces, claro, el animal cómo se infecta, porque come de a poco, come un poco, come, se infecta. Entonces los franceses, hay una metodología por goteo, se llama, ¿no? Que se le va dando poquitas larvas todos los días hasta llevar a un nivel de infestación interesante como para generar pérdidas. Entonces los tipos, y el gallego dice, con esto no va a funcionar porque vamos a tener inmunidad. Y los tipos, no, pero lo vamos a hacer, que lo hicimos, y empezamos a matar terneros. Yo le veía la cara, el gallego cuando miraba. El segundo, la cara de bronca era, porque no sabíamos, no nos iba a ver si no nos pagaban todavía. El tema es que no había parásitos en el aparato respiratorio. Entonces los tipos muy bien dijeron, bueno, entonces la vamos a repetir y la vamos a hacer como quieren ustedes. Y ahí funcionó y podemos detectar la diferencia entre 3 fármacos distintos, es un poco el objetivo, ¿no? Pero bueno, fíjense lo que es el fenómeno inmunológico y bueno, el Dictiocaulus, que es particularmente inmunogénico. Bueno, ¿alguna otra pregunta para ponerla en el debate? Bueno, si no, vamos a compartir algo para almorzar. Así continuamos. Muchas gracias.